Hay muchos enfermos, Padre. Sería imposible para mí nombrar los nombres de todos, pero tú tienes memoria de todos y cada uno de ellos. Suplicamos, Padre, muestres tu gracia, misericordia y compasión hacia todos. Queremos también suplicarte por aquellos países donde hay guerrillas, donde hay hambre, desnutrición y violencia, que tú, Padre, pongas orden en cada lugar. Queremos suplicarte de igual manera por aquellos quienes habrán de elegir gobernante o juez, que seas tú, Padre, quien con tu providencia escoja a un varón que sea conforme a tu plan, conforme, Señor, a tu deseo, conforme a tu corazón. Queremos también, Señor, suplicarte que bendigas tu palabra que es expuesta a través de este medio y muchos más. Que tu palabra, Señor, alcance al perdido. En el nombre santo y glorioso de tu amado Hijo Jesús oramos. Amén. Muy bien. Dios bendiga a todos y cada uno de ustedes. Saludos a los que ya están sintonizándonos. Me aparece aquí nuestra hermana Claudia. Dios la bendiga, hermana. Listos sus oídos y su corazón para escuchar la palabra de Dios. Amén. También Dios bendiga a todos y cada uno. Y saludos. Saludos, hermana Nelly Díaz. Dios la bendiga. Hermano Mario José Mendieta Medina. Dios nos bendiga a todos. Dios, hermanos, nos conceda exponer su palabra con claridad, con sencillez, tal cual es, con amor y con humildad que debe caracterizar a cada siervo de Dios. Hermanos, hemos estado viendo estas últimas semanas qué creemos en la Iglesia de Cristo. Muchas personas, hermanos, tienen ideas extrañas con respecto a qué creemos en la Iglesia de Cristo. Por ejemplo, cuando un servidor, con mi esposa y mis niñas, llegamos aquí a Dolores Hidalgo y los niños de los vecinos comenzaban a visitarnos, no faltaba por ahí la tía, la abuelita, la mamá, el papá, diciéndole, no te acerques ahí porque ahí es del diablo, ahí enseñan cosas satánicas. Bueno, hermanos, hay gente que tiene unas ideas extrañas totalmente, por diversas razones, por diferentes prejuicios que tienen en ellas. Pero hermanos, tal cual nosotros hemos estudiado en estas últimas semanas, usted se ha dado cuenta que todo lo que creemos, lo creemos porque así está escrito. Lo creemos porque es la palabra de Dios. Y nosotros vamos a la Biblia y llevamos cautivo nuestro pensamiento a la obediencia a Cristo. Nosotros conociendo el temor de Dios, persuadimos, es decir, convencemos a los hombres. A Dios le es manifiesto, por supuesto, lo que nosotros somos, pero también debe serlo a nuestras conciencias. Saludos a nuestra hermana Perla, que se acaba de unir también. Dios bendiga a todos y cada uno. Hermanos, el día de hoy es un tema muy interesante. Si me alcanza el tiempo, espero ver dos temas, hermanos, que están ligados el uno con el otro. Eh, Como ya hemos visto, mis amados hermanos, nosotros creemos en la existencia de Dios eterno, sin principio ni final, tal cual lo enseña la Biblia, la palabra de Dios. Nosotros creemos en la divinidad de Jesús, siendo en existencia, en naturaleza, igual al Padre, quien además goza de esa comunión con el Espíritu Santo, quien también es Dios. No creemos que sea el mismo, la misma persona, sino que son tres diferentes personas, pero que estos tres son uno. Eh, También, hermanos, hemos visto que Jesús es la parte de la deidad que vino a morir por nuestros pecados en la cruz. Vino a morir con propósitos redentores. Él vino a morir, hermanos, porque nosotros necesitábamos la salvación, puesto que a causa del pecado estábamos separados eternamente de nuestro Dios. Bien, ahora, hermanos, el tema para este día, el día de hoy jueves, es el siguiente. Aquí está, aquí está, aquí está. Eh, Creemos, hermanos, que Cristo murió no solamente para salvarnos a nosotros, rescatarnos de nuestros pecados y con su sangre justificarnos del pecado y redimirnos de la maldad que hay en el mundo, para reconciliarnos con Dios el Padre, sino que también creemos, hermanos, que Cristo murió para salvar a su iglesia.
Cuando usted y yo leemos en Mateo 16, versículos del 13 al 18, encontramos que Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y unos comienzan a decir que es Juan el Bautista, Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Entonces Jesús le pregunta a sus apóstoles, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde a él, ¿verdad? Ahí en el versículo 16. Y yo también te digo, dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí se habla de la iglesia, hermanos, como algo futuro, como algo que está por venir. Sabemos que la iglesia tiene su origen, tiene su inicio en el libro de Hechos capítulo 2, 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Usted sabe, termina la fiesta de la Pascua en el día sábado y comienzan a contarse 7 semanas. El domingo siendo el primer día de la semana, el sábado siendo el día séptimo, 7 por 7, 49, termina siendo sábado y el siguiente día domingo es el día 50, el día de Pentecostés, 50 días, después de la resurrección de nuestro Señor Jesús. 50 días de que Él vence la muerte y resucita entre los muertos, la iglesia da inicio. Lo sabemos porque hasta antes de Hechos capítulo 2, cuando se habla de la iglesia se habla en futuro. Pero a partir de este momento, Hechos 2:47, los que habían sido añadidos, según el versículo 41, fueron añadidos a la iglesia. Se habla de la iglesia como algo que ya existe, como tiempo presente. Bueno, hermanos, en Mateo 16:18, sobre esta roca edificaré mi iglesia, se revela, hermanos, en parte el plan eterno de Dios. Dios, hermanos, había enviado a su Hijo Jesús a morir por nuestros pecados en la cruz, pero también su Hijo Jesús había venido no solamente a buscar y a salvar lo que se había perdido, sino que también vino a edificar su iglesia. Y yo quise que lo viéramos, hermanos, ahí en Mateo 16:18, por una palabra que se utiliza, que viene ahí. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. La palabra mi es singular. No dijo edificaré mis iglesias, sino edificaré mi singular iglesia. La iglesia, hermanos, ha estado presente en el plan eterno de Dios. Tanto fue propósito de Jesús morir para salvarnos en la cruz, como fue propósito morir para comprar a su iglesia. Quiero que me acompañe al libro de Hechos en el capítulo 20 y en el versículo 28. Yo sugiero que memorice este pasaje porque en clases posteriores estaremos hablando de la organización de la iglesia y Hechos capítulo 20, versículo 28 es necesario para que nosotros entendamos, hermanos, la organización de la iglesia local. Permítanme un segundo, dejen, alguien está gritando afuera ofreciendo algo y si no los perritos no se van a callar. Solamente un segundo, hermanos. Ya tengo, gracias. Perdón, hermanos. Estaban tocando el portón y luego los perritos ladran y no nos dejan. Un vendedor por ahí. Bien, hermano Joel, Dios lo bendiga. Hermana Eileen Platas, bienvenida. Dios lo bendiga. Saludos a tus papás, los queremos mucho, a tus abuelos. Hermano José Francisco Mesa Huerta, Dios lo bendiga, bienvenido también. Entonces, Hechos 20:28, hermanos. Pablo, estando en Mileto, tal cual dice el versículo 17 de Hechos 20, hizo llamar a los ancianos de la iglesia que estaban en Éfeso. Y a estos ancianos les dice en el versículo 28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Una versión antigua, hermanos, dice la cual Él compró con su propia sangre.
Hermanos, recuerdo hace algunos 14 años atrás, en 2004, un servidor platicaba con una jovencita quien era pastora de una iglesia denominacional. Y ella, hermanos, creía, como muchos pastores enseñan el día de hoy, y lo digo con mucho amor, con mucho respeto, si alguno nos está escuchando, creo que podemos diferir sin necesidad de insultarnos, sin necesidad de ofendernos los unos a los otros. Pero esta mujer creía, como muchos pastores, que no importa en qué iglesia usted se reúna, no importa en qué iglesia usted se congregue, donde quiera esté Dios. Usted puede congregarse donde se sienta más a gusto. Usted puede reunirse donde le quede más cerca, decía esta mujer. Y yo le decía, a ver, que no es así. Es claro, hermanos, en Hechos 20:28, cuando dice que Cristo compró a su singular iglesia. Él murió, Él la ganó con su propia sangre. Una vez más, fíjese cómo dice el texto. Si tiene su Biblia a su mano, por favor, tómela y lea el pasaje. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia, para apacentar el rebaño, la cual Él ganó con su propia sangre. Entonces, hermanos, la iglesia es el rebaño de Dios, es singular. Él murió para comprar su iglesia. No solamente prometió en Mateo 16:18 que Él habría de edificar a su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. También afirma el apóstol Pablo aquí a los ancianos de Éfeso en Mileto que el Señor la compró con su sangre. No está diciendo que compró a varias iglesias, sino a su única iglesia. Nosotros, hermanos, que Cristo murió para salvar a su iglesia. Creemos que la compró con su sangre y que salvará únicamente a los que pertenecen a ella y que vendrá por ella. Miren, vamos al libro, o a la carta, mejor dicho, de Pablo a los Efesios. Quiero que vayamos al capítulo 4. Quiero que leamos detenidamente en el versículo 23 hasta el versículo 24. Tenga su Biblia a su mano. Lea juntamente conmigo. Efesios capítulo 3. Es, hermanos, el versículo 23. Espero que tenga tiempo suficiente para encontrarlo. Efesios 4:23. Perdón, hermanos, es 5:23. Lo tengo mal en mis notas. Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de, fíjese bien, así como Cristo es cabeza de la. La palabra la es singular. Cristo no es cabeza de las iglesias, es cabeza de la iglesia. Menciona aquí la, otra vez singular, la cual, no las cuales, la cual es su cuerpo. Muchos pastores religiosos quisieran que este pasaje dijera así. Así como dice aquí el versículo 23, así como Cristo es cabeza de las iglesias, las cuales son su cuerpo, y Él es el Salvador de estas. Pero si usted se fija bien, este pasaje no dice eso. Este pasaje está diciendo, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Hermanos, no hay un pasaje que hable tan claro con respecto a la relación entre Cristo y la iglesia. La iglesia es su cuerpo, Cristo es la cabeza de este cuerpo y Él es su Salvador. Según este pasaje, hermanos, ¿de quién es Cristo cabeza? De su cuerpo, que es la iglesia. ¿De quién es Cristo Salvador? De la iglesia. Yo recuerdo, hermanos, cuando hablaba con esta mujer,
que era pastora de una iglesia denominacional allí en Querétaro. Cuando leí este pasaje, Efesios 4:23, que Cristo es cabeza de no las iglesias, la cual, no las cuales son su cuerpo, y Él es su Salvador. Yo recuerdo, hermanos, verla llorar. Cuando ella leyó el pasaje, le dije, quiero que usted lo lea y me diga usted qué entiende en base a este pasaje. Olvídese por un momento de lo que le han enseñado como doctrina en el lugar donde usted ministra como pastora. Olvídese por un momento de lo que sus pastores antes de usted le han enseñado. Y si solamente tuviera la Biblia, que es la palabra de Dios, y no tuviera ninguna otra información, ¿a qué conclusión llegaría usted? Y recuerdo, hermanos, que ella comenzó a llorar. Y dijo, comprendo que estoy equivocado. Tristemente, aunque comprendió la verdad, no quiso abandonar las enseñanzas que ella había adquirido antes debido a las ganancias que esto le daba. Pero recuerdo, hermanos, su rostro, cómo es que ella lloraba cuando estábamos platicando ahí en la biblioteca, en el lugar de reunión. Hermanos, es clara la palabra de Dios. Cristo afirmó que iba a edificar, dice él, mi singular iglesia. Hechos 20:28, la cual, singular, él compró con su sangre. Efesios 5:23, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. El versículo 24 nos dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. 25. Este pasaje, hermanos, todavía es más claro. Si el versículo 23, hermanos, no fuera suficiente para demostrar que Cristo es el Salvador de su iglesia, hermanos, el versículo 25 no deja lugar a dudas por quién murió Cristo el Señor. A veces citamos Juan 3:16 para decir que Cristo murió por todo el mundo. Y es verdad, por la gracia de Dios, Cristo probó la muerte por todos. El Señor no quiere que ninguno perezca. El Señor quiere que todos los hombres sean salvos. Pero también dice Jesús, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad de Dios, ¿qué es lo que enseña? Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad. No podemos, hermanos, tomar Juan 3:16 y aislarlo de Efesios 5:23, ni de Efesios 5:25, ni de Hechos 20:28, de Mateo 16:18, entre muchos pasajes más. Fíjese, hermanos, cómo es que Cristo murió exclusivamente por su iglesia. La bendición es que cualquier persona de todo el mundo puede aceptar esta verdad y venir a formar parte de su iglesia, la iglesia que Cristo compró con su sangre, la iglesia de la cual Cristo es el Salvador, y por lo tanto venir a ser salvo. Dice así la palabra de Dios en Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó, fíjese bien, así como Cristo amó a no las, a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. No dice por ellas, se entregó por ella. ¿Por quién se entregó Cristo en la cruz, hermanos? Por su iglesia. ¿Es usted parte de esta iglesia? Si usted no es parte de esta iglesia, ¿Cristo murió por usted? Si usted no forma parte de esta iglesia por la cual Cristo se entregó a sí mismo, ¿tiene usted a Jesús como Salvador? Hermanos, esto ya había sido anunciado, aún desde antes del nacimiento de Jesús. Usted recordará Mateo 1:18. En Mateo 1:18 dice el hombre inspirado de Dios. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo.
José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿A quién vino a salvar Jesús? A su pueblo. ¿Quién es su pueblo? Su iglesia. La palabra de Dios es clara, 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Quién es este pueblo de Dios? Dice aquí que es un pueblo adquirido por Dios. ¿Cómo es que Cristo lo adquirió? Hechos 20:28. La cual Cristo ganó con su propia sangre. ¿Cómo es que Él nos adquirió? Entregándose a sí mismo por nosotros. Por lo tanto, hermanos, nosotros creemos que Cristo murió para salvar a su singular iglesia, que la compró con su sangre y que salvará únicamente a los que pertenezcan a ella y que vendrá por ella. Fíjese lo que dice aquí, hermanos, siguiendo la lectura en Efesios 5, ahora desde el 25 hasta el 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Dice, a fin de presentársela a sí mismo. Está hablando de la segunda venida. Está hablando de llevarla al cielo. Está hablando de llevarla a aquellas moradas de las cuales Jesús habló en Juan 14 del 1 al 6. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Recuerde las palabras, voy pues a preparar lugar. Dice ahí, y si os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Eso es lo que está diciendo aquí, a fin de presentársela a sí mismo. Nos va a tomar en aquel día. Entonces, mis amados hermanos y amigos que nos escuchan, la Biblia enseña, la palabra de Dios enseña con claridad llana que Cristo murió por su iglesia. Cristo edificó su iglesia, la compró con su sangre y va a salvar únicamente a su iglesia porque murió exclusivamente por ella. Y cuando venga y sea la resurrección de los muertos, a los que llevará con él, será a todos aquellos quienes pertenecen a su iglesia. No es cierta la idea de que podemos congregarnos donde nos quede más cerca o donde nos sintamos más a gusto. Y vuelvo a decirlo, si usted está en desacuerdo con esto, no es razón para ser enemigos. De hecho, le invito a sentarse, a platicar, a seguir estudiando y aprendiendo la palabra de Dios. Y como le dije a esta pastora, ¿qué le parece si lo que hemos aprendido usted y yo lo hacemos a un lado? Toda la información previa que hemos recibido la sacamos de nuestra mente, vamos al texto y llegamos a una conclusión en base a los textos que hemos citado. ¿Podremos, hermanos, honestamente llegar a una conclusión diferente después de leer estos pasajes sin ningún prejuicio? Pienso que no. Ahora, hermanos, ¿qué más creemos en la iglesia de Cristo? Creemos en las bendiciones materiales y espirituales recibidas por Dios. Repito, creemos en las bendiciones materiales y espirituales recibidas por Dios. Por ejemplo, vamos al Salmo 103, uno de mis salmos favoritos. El libro de los Salmos
En el capítulo 103, encontramos, hermanos, bendiciones tanto materiales como bendiciones también espirituales. Fíjese, dice así la palabra de Dios. Usted puede leer Salmo 103 y Salmo 104, que si mal no recuerdo por ahí en mis notas de estudio, será cuestión de que usted confirmara esta información. Antes eran un solo salmo, el Salmo 103 y el Salmo 104. Pero independientemente de eso, vamos a leer el Salmo 103. Dice aquí, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es, bendición espiritual, quien perdona todas tus iniquidades. Bendición material, el que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. Bendición espiritual es esa, refiriéndose a la condenación eterna. Bendición material, el que te corona de favores y misericordias. Otra bendición material, versículo 5. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Hermanos, usted puede leer el Salmo 103, el Salmo 104, Efesios capítulo 1, y encontrará bendiciones materiales y bendiciones espirituales de parte de Dios. Dice aquí pues, hermanos, versículo 1 y versículo 2, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿De quién recibimos las bendiciones materiales y de quién recibimos las bendiciones espirituales? De Dios. Ahora, sin embargo, nosotros tenemos que entender que las bendiciones espirituales se reciben en un solo lugar. Efesios 1:3. Quiero que me acompañe, quiero que tome su Biblia, quiero que lo lea, quiero que aprenda directamente del pasaje. Y una vez más, pongamos nuestra mente en blanco. Dejemos toda información ajena al pasaje bíblico, toda información que hemos recibido de nuestros maestros, toda la información que hemos recibido durante nuestra vida y lleguemos a una conclusión totalmente bíblica. Dice Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según, dice aquí, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Déjenme explico esto un poco mejor. Para recibir una bendición material de parte de Dios, como vida física, como salud cuando estamos enfermos, el que nuestro cuerpo sane, como el tener un empleo, un trabajo, como el tener descendencia, una esposa, toda bendición física, toda bendición material, usted y yo no necesitamos hacer nada. Al no más ser creación de Dios, al no más tener el privilegio de estar vivos, no importa si usted cree en Dios o no cree en Él. Las bendiciones materiales es un don de Dios universal. Y vamos a probarlo. Vamos a Santiago capítulo 1. Y quiero que usted lo lea. Quiero que usted lo aprenda directamente de la palabra de Dios. Santiago capítulo 1, versículos 16 y 17. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Fíjese cómo dice aquí, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Las dádivas materiales que Dios da, hermanos, no tienen nada que ver de cómo nos comportemos ante Dios. En Él no hay mudanza, es decir, sin importar su estado de ánimo en relación a nuestra conducta, ni sombra de variación. Él simple y sencillamente, hermanos, no hace acepción de personas.
En lo que respecta a las bendiciones materiales, usted no necesita nada para ganar esas bendiciones. Y vamos a comprobarlo. Vamos a Mateo capítulo 5. En Mateo capítulo 5, la palabra de Dios enseña así. Fíjese bien. Es el versículo 44, haciendo énfasis en el versículo 45. Efesios 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir, fíjese bien, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Sobre quién hace Dios salir el sol? Sobre malos y sobre buenos. ¿Sobre quién hace llover? Sobre justos y sobre injustos también. ¿Hace Dios acepción de personas en lo que respecta a las bendiciones materiales? No. Estas bendiciones son universales. ¿Algunos más favorecidos que otros? Sí. Hay cosas que nosotros no escogemos, hermanos. Nosotros, por ejemplo, no escogemos qué color de piel queremos tener, qué color de ojos queremos tener. Nosotros no escogemos nuestra genética, si se nos cae o no el cabello. No escogemos tener bigote o barba. Nosotros no escogemos en qué nivel social vamos a salir, a nacer. Si vamos a estar en una familia de abolengo, en la nobleza, si vamos a nacer en la riqueza o en la pobreza, si vamos a nacer en un país que se está despedazando políticamente, donde hay guerras, donde hay sequías, nosotros no escogemos eso. Pero cuando ya nacemos, hermanos, el aire es gratis para todos. El sol es para todos. Hay un refrán aquí en México que dice, una vez que llueve, todos nos mojamos. Entonces, hermanos, Dios hace llover sobre todos. Precisamente es con este pensamiento que Pablo dice en Hechos capítulo 14. Voy a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 18. Usted sabe, Pablo está tratando de frenarlos para que no le ofrezcan adoración a él ni a Bernabé. Y dice, y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre, quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Versículo 17. Si bien, fíjense en el contexto. Aquí en este contexto, hermanos, vemos nosotros que Dios dejó a las personas andar en su propio camino. Eso incluye la idolatría que acabamos de leer, el cambiar la gloria de Dios. Pero a pesar de esto, dice el versículo 17, Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien. ¿Cómo lo hizo? ¿A qué se refiere con haciendo bien? Dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas difícilmente, lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. ¿Se da usted cuenta? Para que usted y yo recibamos bendiciones materiales de parte de Dios, usted y yo no necesitamos hacer nada. Así fuéramos idólatras. O sí, hay consecuencias.
Romanos 1 del 18 al 32. ¿Cómo es que Dios nos entrega una mente reprobada cuando andamos en la idolatría? ¿Y cómo es que a consecuencia de esa mente reprobada tenemos actos reprobados y consecuencias físicas de ello? Pero aún así, hermanos, hay bendiciones de Dios. Las personas pueden tener un negocio y prosperar ricamente, más incluso a veces que un cristiano, que alguien que teme a Dios. Pero hermanos, las bendiciones materiales de Dios son universales. Pero, en Efesios 1:3, nosotros aprendemos que para recibir las bendiciones espirituales, estas no cualquier persona las recibe. Es necesario estar en un lugar en particular. Vamos primero, hermanos, a a Marcos 12, cuando se menciona el gran mandamiento, el principal mandamiento, el más grande de todos. Ahí en Marcos capítulo 12 es, hermanos, en el versículo 30, si no me equivoco. Acompáñenme. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. 32. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y el amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. 34, versículo 34. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Ya ninguno sabe preguntarle. Fíjense en esa afirmación. No estás lejos del reino de Dios. Hay gente, hermanos, que simpatiza con la iglesia. Ahorita, por ejemplo, que estamos buscando local, hay personas que me han dicho, bueno, yo rento esto en tanto, y aunque yo no soy cristiano o no soy cristiana, me dicen a veces, quiero apoyarlos, quiero ayudarlos, creo que es algo bueno lo que ustedes están haciendo. Y se abre una puerta para el evangelismo. Hay gente buena, hay gente generosa, pero aunque esa gente pudiera, hermanos, estar cerca, ¿cuánta gente, hermanos, hay en la iglesia que nos visita y que le gusta de veras? Es más, hay gente que no siendo miembro de la iglesia, inclusive hasta arrima más gente a la iglesia que los que ya son miembros. Bueno, esta gente está cerca, no está lejos. Hay otra gente que definitivamente está lejos. Me refiero a gente que cierra las puertas de su corazón, que cierra las puertas de su casa y no quiere oír, no quiere saber nada. Un servidor comparte con todos sus contactos estos videos de mensaje de amor para salvación, los diferentes programas a diferentes horas del día, y hay personas que yo sé que se van a enojar y me dicen gracias, por cortesía si usted quiere, pero me dan las gracias. Algunas personas que ni siquiera imaginaba me dicen, oiga, estuve escuchando a los hermanos, me gusta, gracias por compartir, siga compartiendo conmigo. Hay personas que me dicen, compártame más. Como también hay personas que me dicen, quítame esas cosas, con el lenguaje que usted se habrá de imaginar. No me compartas nada de eso. Bueno, hermanos, hay gente que no está lejos y hay gente que está lejos del reino de Dios. Pero las bendiciones espirituales, hermanos, si estás lejos, no las tienes. Si estás cerca, no las tienes. A no ser, Efesios 1:3, que estés dentro. Vamos a leer una vez más Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda, fíjese bien, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hermanos, los lugares celestiales, a los cuales Pablo hace alusión específicamente en este versículo 3 del capítulo 1 de Efesios, se refiere a la iglesia. La iglesia, hermanos, es la embajada del cielo. La iglesia es territorio celestial. Usted sabe, en cualquier parte del mundo al que usted vaya, en cualquier país, va a encontrar una embajada de México. Y al entrar a la embajada, usted, así está en Estados Unidos, así esté en Alemania, en cualquier otro país,
usted estará pisando territorio nacional en territorio extranjero. Bueno, aquí en la tierra hay un terreno donde nos reunimos como iglesia, que es la embajada del cielo. No me refiero a un lugar físico, la iglesia, los que hemos sido añadidos al cuerpo de Cristo cuando hemos obedecido el plan completo de salvación, los que hemos sido salvos y añadidos por Dios a su iglesia. Estamos en territorio celestial. Estamos en los lugares celestiales dentro de Cristo, es decir, dentro de su cuerpo que es la iglesia. Las bendiciones espirituales, hermanos, el perdón de pecados, el tener a Jesucristo como Salvador, el ser redimidos con la sangre de Cristo, el tener la esperanza de ir a la eternidad con Dios, el tener a Jesús no solamente como Salvador y como sumo sacerdote y como ofrenda por el pecado, sino también como mediador entre Dios y los hombres, el ser adoptados hijos de Dios. Y todas, dice aquí, toda bendición espiritual, el ser sellados con el Espíritu Santo, que es las arras de la promesa, hasta la redención de la posesión adquirida. Todas las bendiciones espirituales vienen a formar parte del hombre y de la mujer cuando el hombre y la mujer vienen a estar en este lugar celestial que es la iglesia, en los lugares celestiales en Cristo, formando parte de su cuerpo, de su iglesia. Hermanos, ya mencionábamos hace un momento que nosotros creemos que Cristo murió para salvar a su singular iglesia y que la compró con su sangre y que salvará únicamente a los que pertenezcan a ella, que vendrá por ella. Efesios 5, 23 y 25 lo dejan muy claro. Bueno, hermanos, aquí en Efesios 1, 3, ligado a esto, fíjese bien, toda bendición espiritual, dice aquí, se encuentra en Cristo. Si usted, amigo, que nos sintoniza, ya ha visitado la iglesia del Señor y usted ya sabe lo que tiene que hacer para ser salvo, ya ha escuchado el evangelio de la muerte, sepultura y resurrección del Hijo de Dios por nuestros pecados y que ascendió y está a la diestra de Dios dispuesto a abogar por usted cuando usted obedezca el evangelio. Si usted ha creído en Jesucristo como el Hijo unigénito del Padre, si usted se ha arrepentido ya de todos sus pecados, confiese a Jesús como su Señor y obedézcale, sométase a su voluntad. Y se ha bautizado para el perdón de sus pecados, para que siendo salvo Dios le añada a su iglesia donde encontrará todas las bendiciones espirituales. Usted está cerca, sí, pero no está dentro todavía. Necesita estar en Cristo. Necesita ser añadido por Dios a su iglesia cuando usted sea salvo, al obedecer el plan completo de salvación. Amigo que eres renuente, que no quieres saber nada de Dios, podrás gozar de muchas bendiciones materiales. Podrás tener una o más propiedades. Podrás tener una hacienda, un rancho, caballos, carros de lujo. Podrás tener una bella mujer como esposa, a un buen hombre como marido. Podrás tener unos preciosos hijos, hasta bellas mascotas, en fin, lo que tú quieras. Dinero en el banco, muchas amistades, buena salud, un cuerpo atlético, un cuerpo sano. Pero fíjate lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2. Esa era mi condición antes. Esa era la condición de muchos antes. Efesios capítulo 2, versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Se da cuenta de su condición espiritual? ¿Se da cuenta de la falta de bendiciones espirituales en su vida? Sin esperanza, sin Dios, sin Cristo, que es el Salvador. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo está tu condición espiritual delante de Dios? No te dejes engañar por lo que puedes ver.
Segunda carta a los Corintios capítulo 4, versículo 18. Poniendo la mira no en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nosotros, segundo a los Corintios capítulo 5, versículo 7. Porque por fe andamos, no por vista. Nosotros no nos dejamos llevar por lo que vemos. Un cristiano puede estar como Job, habiendo perdido sus asnos, su ganado, sus ovejas, sus camellos, sus propios hijos, su salud, pero contando con Dios. Quizás habiendo perdido todas las bendiciones materiales a su alrededor, todas las bendiciones físicas que pudiera poseer, pero contando con Dios, con una buena relación con Dios. Hay bendiciones que son materiales y también hay bendiciones que son espirituales. Para estas bendiciones materiales, usted no necesita absolutamente nada. Pero para las bendiciones espirituales, es necesario, es indispensable que usted venga a estar en los lugares celestiales en Cristo. Para las bendiciones materiales, Dios no hace acepción de personas. Para las bendiciones espirituales, hay un requisito: estar en Cristo, en los lugares celestiales, es decir, en su iglesia, en su cuerpo, en su familia, en su pueblo. Depende de usted. Lo más difícil, Dios envió a su Hijo. Lo desamparó en la cruz para ampararlo a usted. Lo más difícil, Cristo, siendo Dios, tomando forma humana. Y murió en la peor de las muertes, como un criminal en la muerte de cruz, por amor a usted, por amor a mí. Resucitó y está a la diestra de Dios. Por medio del Espíritu Santo envió este mensaje. El mensaje de amor para salvación. El plan completo de salvación. Oír, creer, arrepentirse, confesar, ser bautizado. Y después de ser bautizado, gozar de las bendiciones espirituales y ser fieles a Dios hasta la muerte para no perder la esperanza de ir al cielo. La decisión es solamente suya. Dios respeta el libre albedrío que le ha dado a usted. Apocalipsis 22, 17. El espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que quiera, venga y tome del agua de la vida gratuitamente. La salvación está lista. Las bendiciones espirituales están disponibles. Solo es cuestión que usted acepte. Algo más, hermanos. Hablando de la iglesia y las bendiciones espirituales que están en Cristo. En la iglesia, hermanos, Dios ha puesto, y esto creemos también, en el gobierno congregacional, que reside en la independencia jerárquica de las congregaciones. Es decir, Dios ha concedido en su sabiduría que cada congregación sea autónoma e independiente. Usted sabe, la iglesia existe a nivel universal en todo el mundo, pero se conforma de varias congregaciones locales. Si nosotros aquí en Dolores Hidalgo, en el año del 2015, septiembre del 2015, llegamos mi esposa y yo para establecer una nueva obra, no habiendo iglesia de Cristo en este lugar. Y en enero del 2018 nos concede abrir una nueva obra en una comunidad llamada Montelongo. Esa iglesia de Cristo en Montelongo no es, hermanos, una sucursal de la iglesia de Cristo en Dolores Hidalgo. La iglesia de Cristo en Montelongo es autónoma, es independiente a la iglesia de Cristo en Dolores Hidalgo, Guanajuato. Cada congregación es autónoma y esperamos algún día contar con la organización bíblica, es decir, hombres que ocupen funciones especiales o trabajos especiales dentro de la congregación local. Hechos capítulo 14, versículo 23. Y constituyeron ancianos, fíjese bien,
en cada iglesia. Me gusta este pasaje, hermanos, porque aquí se habla de la organización bíblica, obispos, pastores, ancianos, que es el mismo trabajo, pero con diferentes nombres. Me gusta, hermanos, cómo el Espíritu Santo escogió las palabras de Lucas en Hechos 14:23. Constituyeron ancianos, es decir, una pluralidad de obispos, una pluralidad de pastores, una pluralidad de ancianos en cada iglesia. Porque este pasaje, hermanos, enseña, número uno, que no debe haber un pastor sobre una o más congregaciones, un obispo a cargo de una o más iglesias, sino que es una pluralidad de obispos, una pluralidad de pastores o ancianos en una sola congregación. Pero así como lo menciona el Espíritu Santo por medio de Lucas en Hechos 14:23, se echa de ver, hermanos, que la autonomía ya existía en las congregaciones. Fíjese bien, Hechos 14:23, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Es decir, era una sola iglesia. Era una sola iglesia, pero había también, dice ahí, cada iglesia. Es decir, cada una era independiente. En Hechos 20:28, hermanos, la palabra de Dios que acabamos de leer hace un momento al iniciar, lo volvemos a leer otra vez. Hechos capítulo 20, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Fíjese bien, el versículo 17 menciona, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿A quién hizo llamar Pablo? A los ancianos de la iglesia de Éfeso. ¿Qué se les dijo? Versículo 28, mirad por vosotros y por todo el rebaño, pero fíjese bien, en que, esa es la palabra clave, en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. Es decir, las fronteras de estos ancianos, las fronteras de estos obispos, la, entre comillas, jerarquía, porque realmente no hay jerarquía. El trabajo, la función de estos ancianos estaba limitada al rebaño en el cual, es decir, dentro del cual el Espíritu Santo los había puesto por obispos. Ellos eran ancianos en la ciudad de Éfeso, no en Mileto, no en Esmirna, no en Sardis, no en Tiatira, no en Jerusalén, en Éfeso, en que el Espíritu Santo los había puesto por obispos. También, hermanos, en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 4. No voy a hablar, hermanos, a causa del tiempo, del trabajo de cada uno de estos, solamente del gobierno congregacional. En 1 de Pedro 5, del 1 al 4, ruego a los ancianos, obispos, pastores, que están entre vosotros. Aquí lo entendemos, hermanos, entre vosotros de dos maneras. Número uno, que los ancianos surgen de la misma congregación y que se limitan a ese trabajo en a esa responsabilidad dentro de su congregación sin rebasar ese límite o esas fronteras. Y número dos, cuando dice entre vosotros, por eso decía hace un momento jerarquía entre comillas, cuando dice entre vosotros, no sobre vosotros, ni debajo de vosotros, sino que están entre vosotros. Es decir, a un mismo nivel que los demás. No hay jerarquía. Solamente que tienen funciones distintas, trabajos diferentes a los del resto de la congregación. Yo anciano también, fíjese bien, con ellos, no sobre ellos, no debajo de ellos, con ellos, es decir, al lado de ellos, como uno de ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está, una vez más, entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto,
no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hermanos, tres cosas hemos estudiado el día de hoy. Número uno, creemos que Cristo murió para salvar a su singular iglesia, que la compró con su sangre y que salvará únicamente a los que pertenezcan a ella, y que vendrá únicamente por ella. Número dos, hemos visto que nosotros creemos en las bendiciones materiales y espirituales recibidas por Dios, recibiendo las bendiciones espirituales en un solo lugar, en los lugares celestiales, es decir, en Cristo, formando parte de su cuerpo que es la iglesia. Y número tres, hemos visto que creemos en el gobierno congregacional, que reside en la independencia jerárquica de las congregaciones, gobernadas por los oficiales, entre comillas, elegidos a nivel local, según Hechos 14:23, Hechos 20:28 y 1 de Pedro 5 del 1 al 4. Si Dios lo permite, hermanos, la próxima semana veremos que el culto, es decir, la adoración a Dios, debe ser dada el día primero de la semana. ¿Y cuáles son las 5 avenidas de la adoración o los 5 actos que acompañan la adoración? Que Dios bendiga a todo su pueblo. Ya invadidos minutos. Dios bendiga, hermanos, a todo su pueblo.